En el día de nuestro compromiso, mi prometido llevó a su exnovia borracha al hotel y no volvió en toda la noche. A las 3 de la madrugada, me llamó, cancelamos nuestra boda. Todavía no puedo olvidarme de tu hermana. Yo, quizás me mostré demasiado obediente, y él sintió un poco de remordimiento. No hagas nada loco. Encontrarás a alguien que realmente te quiera. Yo, está bien. Finalmente notó que algo andaba mal y preguntó enojado, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Una mano que encendía fuego en mi cuerpo tomó el teléfono, y la voz de Ricardo sonó seductora y rebelde, tienes razón. Ella encontrará a alguien que realmente la quiera. Es muy tarde, hermano mayor. Mejor no nos molestes, dijo mientras bajaba la cabeza para besar mi cuello, sus movimientos volviéndose cada vez más atrevidos. Después de todo, estamos muy ocupados. Capítulo 1. La noche caía, y las luces lujosas del salón de banquetes brillaban intensamente. Medios de comunicación y élites empresariales se reunían para presenciar la ceremonia de compromiso entre Hugo y yo. Miriam apareció elegantemente con un vestido de noche blanco estilo sirena, como si ella fuera la protagonista de esta noche. Las cámaras de los medios se alejaron de Hugo y de mí, enfocándose en esta popular estrella. Miriam se acercó a nosotros lentamente, con una voz encantadora y suave. Hermana, te dejo a mi hermano Hugo. Cuídalo bien de ahora en adelante. Ella es mi hermanastra y también el amor inolvidable en el corazón de Hugo. Respondí con una sonrisa digna, pero mi prometido la miraba fijamente, como si le hubieran robado el alma, hasta que apareció una figura que no veíamos desde hace tiempo, rompiendo esa situación incómoda. Ricardo entró al salón de banquetes con paso desenfadado bajo la mirada de todos, sonriendo con una mezcla de picardía y nobleza, recordando el pasado. Los enredos emocionales entre los cuatro se extendieron desde la secundaria hasta la universidad. Finalmente, con mi propuesta de romper con Ricardo y Miriam acompañándolo a estudiar al extranjero, pusimos fin a esa historia. Después de 6 años sin vernos, encontrarnos de nuevo es como un campo de batalla emocional. Miriam, digna de ser profesional, no pierde ninguna oportunidad para ser titular. Su mirada pasó instantáneamente de Hugo a Ricardo, acercándose cariñosamente y tomándolo del brazo, con un tono coqueto y ambiguo. ¿Llevas esa corbata? Combina muy bien con el color de mi vestido. Una vez más, ambos se convirtieron en el centro de atención. El color de la corbata de Ricardo era el mismo que el del vestido de Miriam. Todos fueron testigos de otro espectáculo. En ese momento, la atención de Hugo ya se había centrado en Ricardo. Hace unos años, el señor y la señora E fallecieron en un accidente automovilístico, dejando la empresa completamente a cargo de su hijo adoptivo Hugo. Desde que se anunció nuestro compromiso, los medios han estado especulando que el regreso de Ricardo al país, supuestamente para asistir a la boda de su hermano, es en realidad para recuperar la empresa de la familia E. Hugo, fingiendo afecto, me abrazó por la cintura, con una sonrisa de triunfador en su rostro. Hermano, de ahora en adelante Sani será tu cuñada. Supongo que no necesito presentarla más. La mirada de Ricardo pasó fríamente sobre el anillo de compromiso en mi mano, con una sonrisa maliciosa. Se rascó la nariz, un gesto habitual suyo, comparado con hace 6 años, aunque ha madurado mucho. En el fondo sigue emanando ese aire rebelde. Solo es un compromiso. Incluso los matrimonios pueden terminar en divorcio. ¿Por qué tienes tanta prisa en declarar tu propiedad? Hermano mayor, después de hablar, dirigió su mirada a Miriam. Aunque sonreía, sus palabras fueron una bofetada. Esta corbata la eligió mi asistente. Tú y yo solo somos compañeros de clase. Diciendo esto, aflojó la corbata y la tiró casualmente. Los titulares de esa noche. Almohadilla Miriam y Ricardo atuendo de pareja. Almohadilla Ricardo aclara su relación. Capítulo 2. En la fiesta de compromiso, Miriam se emborrachó hasta quedar inconsciente. Al terminar, Hugo dijo que llevaría a Miriam al hotel para que descansara y que yo volviera a casa sola. Mirando cómo Miriam agarraba fuertemente la solapa de Hugo, él la cargó cuidadosamente en el coche. Yo respondí obedientemente, está bien. Mientras la parte trasera del coche desaparecía de mi vista, me quedé de pie en el viento frío durante mucho tiempo. De repente, una chaqueta de traje se posó sobre mis hombros. Al levantar la mirada, me encontré con los ojos de Ricardo. Era como si volviera a ver al chico de entonces. Sus padres fallecieron en un accidente automovilístico, y yo también le propuse terminar nuestra relación. Bajo el árbol de plátano en una noche nevada, él me miraba con ojos ardientes, como un lobo herido. Sani, no terminemos. ¿De acuerdo? ¿En qué me equivoqué? Puedo cambiar. Por favor, no me dejes. Ricardo, deja de acosarme. Ya no te amo. Después de decir estas duras palabras, lo dejé sin vacilar. Desde ese día,
Ricardo desapareció de mi mundo. Escuché que en estos años en el extranjero, también construyó su propio imperio. Ahora, incluso sin depender del aura de la familia su fuerza es suficiente para rivalizar con Hugo. No esperaba que, al reencontrarnos, fuera él quien asistiera a mi fiesta de compromiso con su hermano. Irónicamente, él presenció con sus propios ojos cómo fui abandonada sin piedad, igual que él en aquel entonces. De hecho, el boomerang del destino castigará a cada persona despiadada. Seguramente piensa que recibí mi merecido. Esperaba su burla sarcástica, pero simplemente me llevó a su coche, presionándome contra el asiento. Capítulo 3. Ricardo me agarró firmemente por la cintura. ¿Te arrepientes de haberlo elegido a él? Quise explicarle, pero sentí que ya no tenía sentido. Solo respondí fríamente, si no has venido a burlarte de mí, llévame a casa. El coche arrancó, acelerando en la oscuridad de la noche. El sistema de audio Bluetooth de su coche comenzó a reproducir esa canción familiar. Verano frente a primavera, otoño frente a invierno, el tambor vespertino frente a la campana matutina, oscuro frente a claro, suave frente a intenso, sabiduría suprema frente a mediocridad, nube frente a lluvia, nieve frente a viento, luz del atardecer frente a cielo despejado. En el primer año de universidad, él me confesó su amor con esta canción. Nunca podré olvidar a aquel chico vestido con camisa blanca, cantando Balada del cielo despejado, mirándome con profunda emoción mientras se acercaba paso a paso. El sonido de una llamada me sacó de mis recuerdos. Mi madre gritaba furiosa al otro lado del teléfono. Sunny Lou, ¿no te dije que no molestes a Miriam? Ella llamó llorando diciendo que le robaste a su novio. Ya estás comprometida. ¿Por qué sigues haciendo tonterías? ¿No tienes vergüenza? El viejo ya no me habla por esto. En el futuro, antes de que mi madre terminara, colgué el teléfono. Miré por la ventana, sintiendo nuevamente esa punzada en los ojos. Todo se volvió borroso ante mí. Desde que mi padre falleció, siempre me preocupé por lo difícil que era para mi madre criarme sola. Después, ella se casó con el padre de Miriam, y yo también quería que fuera feliz. Por eso, me esforcé por ser una hija obediente. No me atrevía a contradecirla. Trataba de agradar a mi padrastro, pero no sé desde cuándo. Ese amor maternal cambió, convirtiéndose gradualmente en un arma que ella usaba para amenazarme y manipularme. El coche se detuvo repentinamente. Cuando estaba a punto de bajar, me di cuenta de que no era mi casa. En el siguiente instante, Ricardo me jaló bruscamente hacia su abrazo. Caí sentada en sus piernas. El aroma familiar de sándalo de su cuerpo me envolvió. Me quedé atónita por un momento. Instintivamente quise resistirme, pero sus brazos fuertes me retuvieron en su pecho. Lo siento, ¿te metí en problemas? Su voz ronca llevaba un tinte de disculpa, pero yo solo sentí que se estaba burlando de mí. No esperaba que en un solo día Ricardo me viera en situaciones tan desdichadas 2 veces. Apreté los labios, intentando usar el dolor para reprimir este sentimiento de humillación, pero las lágrimas brotaron involuntariamente en mis ojos. Los ojos de Ricardo se oscurecieron. Sujetó mi nuca y me besó. Un aroma extraño y familiar invadió mis sentidos. Me quedé rígida, y las lágrimas cayeron una tras otra. Hace 6 años, él también era así. Siempre que quería llorar, me abrazaba y me besaba sin parar, hasta que me quedaba sin aliento y no podía llorar más. Entonces me soltaba. El beso de 6 años después era apasionado y lleno de posesividad. Solté un gemido de dolor, y él finalmente se apartó de mis labios con renuencia. ¿De qué sirve llorar? Si te sientes agraviada, deberías devolverles el golpe. Su voz susurró en mi oído, mezclando una ronquera de deseo. Sunny, no me importa que me utilices. Capítulo 4. Ricardo me llevó a su casa. Apenas entré, un aroma familiar de sándalo llenó el aire. Antes le había dicho que me encantaba ese olor en él. Incluso llegué a ser dependiente de él. De repente me di cuenta de que todo esto lo había planeado de antemano. Justo cuando me di la vuelta, Ricardo me empujó contra la pared. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa intrigante. Si ahora quieres huir, es demasiado tarde. Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Levanté la mirada hacia sus profundos ojos. Lo hiciste a propósito. El hombre acercó su rostro a mi mejilla. Su aliento cálido rozó mi cuello. ¿Y si lo hice a propósito? Miriam te calumnió. Mi hermano te puso los cuernos en la noche de tu compromiso. ¿No quieres vengarte de ellos? Sin darme tiempo a pensar, comenzó a besar mis labios de manera dominante y me cargó en sus brazos hacia su dormitorio. Mientras me quitaba el vestido, me di cuenta de que mi anillo de compromiso había desaparecido. Justo cuando iba a levantarme para buscarlo, él me presionó debajo de él. Sunny, todos estos años, ¿alguna vez pensaste en mí? Sin esperar mi respuesta, Ricardo selló mis labios con un beso. Pero yo te he extrañado mucho.
Mi corazón se apretó dolorosamente. Yo también te he extrañado mucho, Ricardo. Al pensar que durante todos estos años no supe nada de él, sentía que mi corazón se sumergía en vinagre, dolorosamente amargo. El hombre frente a mí ya no era el chico sincero e impulsivo de antes. Comparado con hace 6 años, los movimientos de Ricardo eran tan hábiles que me ponían nerviosa. Ricardo notó mis emociones, conteniendo su respiración agitada. Ralentizó sus movimientos. Si no quieres, aún estás a tiempo de irte. Se detuvo, alejándose poco a poco. En el instante en que se incorporó, levanté mis brazos y lo abracé por la cintura. Sunny. Su voz ronca fue silenciada por mi beso. En la mirada sorprendida de Ricardo estaba mi entrega apasionada. En el largo transcurso, ambos parecíamos completamente inmersos en la calidez de este reencuentro. Incansables. Cuando el cielo empezaba a clarear, me giré medio dormida. Una sensación de dolor en la cintura me invadió. De repente recordé la locura de anoche. Miré al hombre que dormía profundamente. Planeaba escapar en silencio, pero el cuerpo de Ricardo se acercó de repente. Su cálida mano se posó en mi cintura y, casi inconscientemente, la masajeó. No pude evitar admitir que en ese momento me encantaba su abrazo. Mirándolo dormir, mis dedos rozaron suavemente su prominente nariz, y una cálida sensación inundó mi corazón sin poder evitarlo. Pero la razón me decía que no debía perderme en esto. Aún tenía cosas más importantes que hacer. Capítulo 5. Después de volver a casa, llamé a Hugo. Cuando contestó, bajó deliberadamente la voz. Sunny, ayer estuve todo el día preparando la fiesta de compromiso. ¿No sabes que estoy cansado? ¿Para qué llamas tan temprano? Luego, del otro lado de la línea, se escuchó vagamente una voz suave y seductora. Hermano Hugo, abrázame. Solté una fría carcajada y dije con indiferencia, si no quieres que tus escándalos con Miriam se hagan públicos, vuelve inmediatamente. Después de hablar, colgué y le envié una foto. La foto mostraba a Hugo y a Miriam anoche, con la ropa desaliñada, besándose apasionadamente en el coche. Ya había anticipado que, con el regreso de Miriam, llegaría este día, así que instalé una cámara oculta conectada por Bluetooth a mi móvil en el coche de Hugo. Cuando Hugo regresó apresurado, yo estaba tranquilamente desayunando. Él, furioso, tiró todos los platos al suelo y se acercó a agarrarme del cuello. Sunny, realmente te subestimé. ¿Te atreves a tenderme una trampa? Me reí fríamente y le cuestioné. ¿Tenderte una trampa? Hugo, ¿fui yo quien te obligó a besar a Miriam? ¿O fui yo quien te desabrochó el cinturón y te llevó a su cama? Hugo alzó las cejas y de pronto soltó su mano. ¿Estás molesta solo porque me acosté con ella? Sunny, en realidad tengo sentimientos por ti. Mientras se acercaba a mí, el aroma del perfume de Miriam emanaba de su cuerpo. Sentí náuseas en el estómago y de repente levanté la rodilla, golpeándolo con fuerza en el abdomen bajo. Hugo gimió, cubriendo su vientre y retrocediendo unos pasos, con el rostro lívido. Lo miré desde arriba. Si no quieres que tu escándalo aparezca en primera plana y que las acciones del grupo VAI se desplomen, antes de que llegue a la empresa, entrégame ese contrato de 500 millones del Distrito Norte. Hugo me miró con el rostro sombrío y apretó los dientes. Sunny, ¿eres realmente capaz? Si no fuera por mí, ¿crees que tu padrastro habría aceptado que entraras en la empresa Y? Y ahora te atreves a amenazarme. ¿Crees que porque Ricardo ha vuelto exitoso puede protegerte? No le presté atención. Le lancé el contrato del Distrito Norte a la cara y me di la vuelta para ir al trabajo. El móvil emitió varios sonidos de notificación. Los revisé. Mi madre me había enviado unas fotos posando, preparándose para cortarse las venas, y me amenazaba para que emitiera una declaración disculpándome con Miriam. Al seguir leyendo, vi los mensajes de Ricardo. Pequeña desalmada, te acostaste conmigo y luego huiste. Me envió un emoticón llorando. ¿Por qué no respondes a mis mensajes? ¿No quedaste satisfecha anoche? No le respondí. Luego, le envié a mi madre las fotos comprometedoras de Miriam y Hugo. Después, bloqueé el contacto de mi madre. Capítulo 6. Al llegar a la empresa, mi padrastro me vio y me dio una bofetada. Por suerte, reaccioné rápido y jalé a Miriam, que estaba al lado cruzada de brazos disfrutando del espectáculo, para que recibiera el golpe. Miriam quedó aturdida por la repentina bofetada. Mi padrastro la consolaba mientras me señalaba y me insultaba, desagradecida. Te pagué los estudios, comiste mi comida y bebiste mis bebidas, y te atreves a robarle el novio a mi hija. Lárgate, aléjate de nuestra empresa Y de ahora en adelante. Sonreí. ¿Novio? Eso es solo un deseo unilateral de Miriam. Antes de que cayera otra bofetada de mi padrastro, la secretaria se acercó apresurada y le susurró al oído. Señor Y, finalmente conseguimos el contrato del Distrito Norte.
pero la persona encargada es el señor. Mi padrastro y Miriam me miraron sorprendidos. Su arrogancia se desvaneció de inmediato. Me acomodé el cabello desordenado. Me acerqué a mi padrastro y le dije, si quieres conservar algo de dignidad, deja la empresa y vete a disfrutar de tu jubilación. De lo contrario, cuando te saque de aquí, solo serás un perro rabioso ladrando frente a mí. Después de decir esto, los dejé a él y a su hija allí, con las narices humeantes y los ojos fuera de sí. Fui al baño a retocar mi maquillaje y salí de la empresa para encontrarme con la persona encargada del proyecto. El asistente me llevó a la oficina del otro lado. Ricardo estaba sentado en la silla, con los dedos entrelazados apoyando su barbilla, mirándome con calma. Sani, parece que no está sorprendida en absoluto. Sonreí levemente, apoyando mi mano sobre su escritorio y acercándome. Por lo que conozco de Hugo, él me daría el proyecto del Distrito Norte, pero no tan fácilmente. Ricardo, gracias. Me has ayudado mucho. Ricardo sonrió satisfecho. Se rascó la nariz y se levantó de la silla. Se acercó por detrás. Puso su gran mano sobre el dorso de la mía, su pecho pegado a mí. ¿Solo un agradecimiento verbal? Temiendo que hiciera algo. Rápidamente le recordé, aquí es la oficina. Él mordió mi oreja en represalia. A partir de ahora, no me ignores los mensajes. Capítulo 7. La reunión duró todo el día. Después de cenar, Ricardo dijo que me llevaría a un lugar. Me senté en su coche y, sin darme cuenta, me quedé dormida de cansancio. Al despertar, descubrí que había aparcado fuera de la universidad y caminábamos por el sendero bajo los plátanos. Ambos nos detuvimos simultáneamente bajo una farola. Era el lugar donde le había propuesto romper. Ricardo finalmente planteó el nudo que no podía desatar. Sani, ¿por qué? Dijiste que no me amabas y terminaste conmigo. Eso era mentira, ¿verdad? Mis pensamientos se remontaron repentinamente a la época del instituto. En ese entonces, Ricardo era un matón escolar que solo sabía pelear, y Hugo era un buen estudiante con excelente conducta y académicos. Era el hijo adoptivo de la familia Como carecía de sentido de seguridad desde niño, temía ser inferior a Ricardo y ser abandonado, así que se esforzaba por superarse. En ese tiempo, yo estaba enamorada de un buen estudiante como Hugo, pero cada vez que Miriam me ridiculizaba por comer en su casa, insultaba a mi madre llamándola una mujer fácil que se entregaba a los hombres, Hugo solo me aconsejaba soportar. Luego iba a comprarle pollo frito a Miriam y le pedía que no me molestara más. Ricardo se enteró de esto y, junto con algunos compañeros, interceptó a Miriam en el camino después de clases. Dijo que quería hacer justicia, pero tenía sus límites y no golpeaba a chicas. Así que me llevó a su lado y me dejó desquitarme con Miriam como quisiera. Gracias a Ricardo, por primera vez supe lo satisfactorio que era rebelarse y pelear. Desde niña, mi madre me pedía que aguantara. Hugo me pedía que aguantara, pero nadie se preocupaba por mis sentimientos. Solo ese chico me protegía sinceramente y, obstinadamente, insistió en ingresar a la misma universidad que yo. Por aquella frase que cantó, la luz del atardecer frente al cielo despejado, me enamoré completamente de él y le entregué todo. En el tercer año de universidad, mi abuela, quien mejor me trataba, enfermó de cáncer, pero mi madre no tenía dinero para su tratamiento. Al mismo tiempo, los padres de Ricardo tuvieron un accidente automovilístico. Todo en la familia fue tomado por Hugo, y Miriam vino a verme. Me dijo que, por mí, Ricardo había renunciado a su oportunidad de estudiar en el extranjero, mientras yo aceptara romper con él. Ella podría cubrir todos los gastos médicos y contratar a los expertos más prestigiosos para tratar a mi abuela. Acepté, pero mi abuela falleció medio año después de la cirugía. Miriam también hizo que su padre la enviara a estudiar al extranjero, y desde entonces no supe más de ellos. Hugo odiaba que Miriam hubiera elegido a Ricardo, odiaba el favoritismo de sus padres hacia Ricardo, y solo podía elegir vengarse de mí. Conocía mi situación familiar, así que sin escrúpulos suprimió la empresa de mi padrastro. Mi madre, por ello, se arrodilló ante mí y se cortó las venas, obligándome a comprometerme con Hugo. Después de explicar todo lo sucedido, Ricardo me abrazó fuertemente. Su voz temblaba. Sani, lo siento. Es mi culpa por haber vuelto demasiado tarde. En mis ojos, las lágrimas contenidas durante tanto tiempo empaparon silenciosamente la ropa del hombre. Capítulo 8. De vuelta en la habitación impregnada con el aroma de sándalo, Ricardo se acercó, mirándome fijamente desde muy cerca. Involuntariamente levanté la mirada. Nuestros ojos se encontraron, y todo el mundo pareció detenerse. Sani, cancela tu compromiso con él y vuelve a mi lado. ¿De acuerdo? Tragué saliva y respondí en voz baja. En aquel entonces, tú y Miriam se fueron juntos al extranjero. Ustedes, nunca hemos estado juntos. Tú eres la única mujer que he tenido.
Su tono se volvió un poco más enfático. Sunny, tienes que compensarme por estos 6 años de vida vacía. Solo esas palabras hicieron que mi rostro se sonrojara hasta el cuello, y la cuerda de la razón en mi mente se tensó hasta romperse. Las quejas y añoranzas de 6 años se transformaron al final en nuestro apasionado abrazo. Él me sujetó por la cintura. Su voz originalmente profunda estaba llena de deseo. Sunny, te he extrañado tanto, me estoy volviendo loco. A las 3 de la madrugada, cuando Hugo llamó, su tono era frío. Sunny, pospongamos nuestra boda unos días. Quizás me mostré demasiado obediente, y él sintió algo de remordimiento. No hagas nada precipitado. Solo es que temporalmente no puedo dejar de pensar en tu hermana. Está bien. Finalmente notó que algo andaba mal y preguntó enojado, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Una mano que encendía llamas en mi cuerpo tomó el teléfono. La voz de Ricardo sonó seductora y rebelde. Ella está de mal humor. La estoy cuidando. Es muy tarde. Hermano mayor, mejor no nos molestes, dijo mientras bajaba la cabeza para besar mi cuello, sus acciones volviéndose cada vez más atrevidas. Después de todo, estamos muy ocupados. Después de decir esto, colgó el teléfono. El hombre se acercó a mi oído, su aliento cálido acariciando mi cuello. Llámame, cariño, para escucharte. Dejé que me sedujera y atormentara, pero seguí con los ojos cerrados, apretando los dientes sin ceder. En nombre, todavía soy la prometida de Hugo, y no puedo darle un compromiso verbal. No puedo repetir el daño que le hice hace 6 años. Capítulo 9. El proyecto del Distrito Norte avanzaba sin problemas. Ahora hay muchas empresas que quieren colaborar con la empresa Y. A través de varios proyectos, he logrado bastantes resultados, y al mismo tiempo he creado un ambiente dentro de la empresa donde la reforma es imperativa. La actitud conservadora e inacción de mi padrastro, quien ocupa el puesto más alto, se ha vuelto discordante en contraste conmigo. Él siempre ha sido una persona sin capacidad. De lo contrario, en aquel entonces no habría dependido de Hugo para revivir la empresa. Ahora, paso a paso, he ganado la confianza de todos con mi propia habilidad, sin depender de nadie, y he reemplazado gradualmente a los miembros clave de la empresa con mi gente, dejando a mi padrastro completamente sin poder. En la junta directiva, fue oficialmente destituido por votación. De ahora en adelante, la empresa Y será administrada por mí y se renombrará oficialmente como empresa E. Cuando Hugo vino a la oficina a verme, tenía un semblante muy desagradable. Sunny, has mejorado tus habilidades. ¿Crees que así podrás escapar de mi control? Con calma le respondí. En aquel entonces fuiste tú quien me obligó a comprometerme contigo. Yo solo seguí la corriente. Él se acercó y agarró mis hombros, perdiendo el control de sus emociones mientras me preguntaba, ¿te comprometiste conmigo, fingiendo ante mí, solo para monopolizar la empresa Y? ¿Lo planeaste todo desde el principio? Ricardo te abandonó en su momento. He estado a tu lado todo este tiempo. ¿No te gustaba yo desde la secundaria? Pero ahora no siento ni un poco de sinceridad de tu parte. Mirándolo tan ansioso, solo me dieron ganas de reír. Hugo, desde el principio me usaste como una herramienta para vengarte de Ricardo. Me obligaste, y solo utilicé tu poder para arraigarme en Y. Sabes perfectamente cómo Miriam me ha tratado desde pequeña. Y aún así estuviste con ella la noche de nuestro compromiso. Un basura como tú viene a hablarme de sinceridad. Empujé a Hugo y me senté de nuevo en la silla, esforzándome por calmarme, por el bien de los proyectos de cooperación recientes. Sigamos fingiendo ser prometidos unos días más. Cuando terminen los proyectos, cada uno por su lado, y ve a buscar a tu amor inolvidable. Hugo se quedó allí aturdido, esbozando una sonrisa amarga. Anoche, estuviste con Ricardo, ¿verdad? Sí. Si tú puedes buscar a tu amor inolvidable, ¿acaso yo no puedo buscar a mi marca de carmín? La sinceridad que quieres, ya se la di a él. Al pensar en Ricardo, esas emociones inexplicables de inquietud se agolparon en mi corazón. No tenía ganas de mirar a Hugo ni un segundo más. Capítulo 10. El día que mi padrastro dejó la empresa, Miriam me llamó. Dijo que mi madre no se sentía bien del corazón y que fuera a ver a la familia Y. Cuando mi madre me vio, se sentó en el suelo abrazando mis piernas, llorando y lamentándose. Hija ingrata, si no fuera porque le pedí a Miriam que te contactara, ni siquiera te vería. Ya estaba acostumbrada a sus artimañas. Le pregunté directamente, mamá, ¿qué quieres que haga? Dilo de una vez. Ella se secó las lágrimas y echó un vistazo a mi padrastro, que estaba sentado en el sofá fumando un puro. Sunny, devuélvele la empresa a la familia Y, o al menos dale el 50% de las acciones a Miriam. Miré a Miriam, que parecía indiferente, y me reí con sarcasmo. ¿En base a qué? Cuando la empresa Y estaba en dificultades,
Fui yo quien ayudó a superarlas. ¿Por qué ellos ahora deberían disfrutar de los frutos sin esfuerzo? Cuando Miriam me intimidaba de pequeña, cuando sedujo a mi prometido la noche del compromiso. ¿Dónde estabas tú para defenderme? Si tanto te gusta ser la salvadora, ¿por qué no ayudas a tu propia hija? Antes de que terminara de hablar, mi madre me dio una bofetada con todas sus fuerzas. Mi rostro giró hacia un lado por el golpe. Mis oídos zumbaban y sentía el sabor a sangre en la boca. Señalándome con el dedo, me insultó a gritos. Te di la vida y te crié, no para que te volvieras contra mí. Respiré hondo, tratando de aliviar el dolor en mi rostro. Así es, me diste la vida y me criaste. Es un lazo de sangre que no se puede romper. Así que ahora te doy dos opciones. O te vienes conmigo ahora y te aseguro una vejez tranquila. O cuando esa familia ya te eche a la calle, me lo dices y vendré a buscarte. Fuera de eso, no es necesario que volvamos a tener contacto. Después de decir esto, me dirigí decidida hacia la puerta. Mi madre comenzó a abofetearse a sí misma detrás de mí. Me dije a mí misma que no debía ablandarme. Ceder una y otra vez solo conduce a demandas cada vez más desmedidas. Todo lo que he hecho es para liberarme de la familia Y. Mi madre es alguien que está dispuesta a hundirse en el fango. Quise estar atrapada con los Y toda su vida es su destino. Aceleré el paso y salí corriendo de la casa Y. Choqué de frente con un pecho. Al alzar la mirada, vi que era Ricardo. Su mirada se posó en mi rostro hinchado y lleno de lágrimas. Frunció el ceño y estaba a punto de entrar furioso a la casa Y. Lo abracé por la cintura y hundí mi cabeza en su cálido pecho. Ricardo, llévame contigo. Quiero irme de aquí. El hombre me acarició la cabeza, conteniendo la ira en su corazón. De acuerdo, te llevaré. Capítulo 11. Sentada en el coche, me quedé dormida llorando. No sé cuánto tiempo pasó. Al abrir los ojos, vi a Ricardo sosteniendo el volante y mirándome fijamente. Se inclinó hacia mí. Te veías tan cansada que no tuve corazón para despertarte. Su cálida mano cubrió mi mejilla, masajeándola suavemente. ¿Aún te duele? Al recordar lo que sucedió en casa de los Y, una oleada de irritación volvió a invadirme. Rodeé el cuello de Ricardo con mis brazos. Cerré los ojos y aspiré con avidez el aroma a sándalo de su cuerpo. Si me besas, dejará de doler. El hombre sonrió y bajó el parasol de un tirón. Comenzó a besarme desde la mejilla hasta la comisura de los labios, y luego descendió lentamente por mi cuello. Reclinó el asiento del copiloto. En el silencio del coche solo se escuchaban nuestras respiraciones entrecortadas. Sani, si no hubiera regresado, ¿realmente te habrías casado con mi hermano? La cálida mano de Ricardo acariciaba mi cintura una y otra vez. Parecía que si yo decía que sí, me rompería sin piedad. Apoyé mis manos en su pecho, mirándolo ansiosa pero decidida. No, todo estaba bajo mi control. Sabía que volverías, pero no esperaba que, en lugar de vengarte de mí, desahogaras tus añoranzas de manera tan apasionada. Ricardo, esa noche no fuiste tú quien me sedujo. Fui yo quien tendió la trampa. Estos años también te he extrañado mucho. En la oscuridad de la noche, esas emociones inquietas se transformaron en un manantial inagotable, fluyendo y liberándose. Cuando desperté a la mañana siguiente, Ricardo ya se había ido. En la mesa estaba el desayuno que había preparado. Mientras comía, instintivamente revisaba el móvil. En los temas de tendencia apareció una noticia con un símbolo rojo de explosivo. Almohadilla: la famosa actriz Miriam está embarazada. Antes de que pudiera entrar a ver, Hugo me llamó. Sani, ¿tenías que ser tan cruel? ¿Qué ganas arruinando a Miriam? Capítulo 12. Mi desayuno de repente perdió su sabor. En ese momento deseaba clavar el cuchillo y el tenedor en la pantalla del móvil. Hugo, fuiste tú quien causó este lío. ¿Por qué vienes a desquitarte conmigo? ¿Tienes plomo en la cabeza? Colgué el teléfono y me di un golpe en la frente. Durante esos años en el instituto en que estaba enamorada de Hugo, debería haberme sacado los ojos. Todo el día, las noticias mostraban fotos de Miriam yendo a un hospital privado para un chequeo prenatal. Aunque el hombre que la acompañaba llevaba gorra y mascarilla, los medios lo revelaron. Por la noche, aparecieron nuevos temas en tendencia. Almohadilla: Ricardo es un patán. Almohadilla: Miriam, sí, tenemos un hijo. En la sección de comentarios, todos simpatizaban con Miriam y atacaban furiosamente a Ricardo. Hombre despreciable, se acostó con mi diosa y no se hace responsable. Pobrecita mi Miriam, mi niña adorada, comenté debajo del tema de tendencia. No opinen sin conocer toda la historia. Solo con esa frase, mis mensajes privados fueron inundados por los fans irracionales de Miriam. Mirando los insultos que aparecían constantemente en mi móvil, por primera vez experimenté lo que es el acoso en línea. En ese momento, Ricardo me envió un mensaje. Sani, apaga el teléfono. No mires, yo lo resolveré. De repente recordé que en el instituto,
Hugo había cortado la camiseta de baloncesto de Ricardo con un cuchillo a propósito. Ricardo me tapó los ojos, me hizo dar la espalda y me dijo una frase familiar. Sunny, los chicos vamos a pelear. No mires, yo me encargaré. Ricardo sigue siendo quien, pase lo que pase, soporta todo en silencio. Y Hugo, él tampoco ha cambiado, me citó en una cafetería. En su expresión ya no se veía la ira de la mañana, sino más bien cierta satisfacción. Sunny, ahora que la reputación de Ricardo está arruinada, no tienes otra opción, cásate conmigo. Yo respondí, así que los temas en tendencia difamando a Ricardo los arreglaste tú. ¿Y qué pasa con Miriam? Hugo dijo, la esposa del grupo Bay no puede ser una actriz sin renombre. Ella solo sirve para aventuras pasajeras. La posición de esposa del presidente, por supuesto, es para ti. Te daré la vida más digna. Tú, por tu parte, sé sensata. No te metas en cómo me divierto. Haz lo que debes hacer, y te daré los proyectos que quieras. No pude soportarlo más. Agarré el café y se lo arrojé a la cara. Su costoso traje se manchó con el líquido. Hugo, hecho un desastre, me insultó a gritos mientras me alejaba. Sunny, maldita mujer desagradecida. No vengas llorando a suplicarme después. Capítulo 13. Ricardo hizo público su cuenta de Weibo. Atardecer frente al cielo despejado. Ni siquiera yo había visto esa cuenta. Y resulta que la había estado escribiendo desde el instituto. Solo había publicado alrededor de 100 entradas. Muchas con nuestras fotos juntos y con mucho contenido. Mi hermano y yo somos de la misma familia. ¿Por qué siempre le gusta molestarme? Debo proteger a la tonta de Sunny. Ella, como yo, siempre es molestada por su hermana. Parece que Miriam está loca. Ya le dije que tengo novia. ¿Por qué sigue acosándome? Sunny está enojada. No me habla. Ya ni ganas tengo de jugar baloncesto. Maldita sea. Para calmarla, cantar, balada del cielo despejado. Me encanta besarla. La publicación fijada en la parte superior era un videoblog de Ricardo, publicado el día que se fue a estudiar al extranjero. Esta vez la niña estará enojada por mucho tiempo. Me iré al extranjero para calmarme. Los hombres, ya saben, primero enfocarse en la carrera. Pero yo, Ricardo, siempre seré de Sunny. Nadie podrá alejarme de su lado. En la voz de Ricardo se notaba una emoción contenida. Sus ojos estaban enrojecidos, y con el tono más desenfadado decía las palabras más difíciles de pronunciar. Los espectadores quedaron algo confundidos. Los fans de Miriam se quedaron sin palabras. Muchos empezaron a burlarse de ella por querer aprovecharse de la fama y fracasar. Los seguidores de Ricardo en Weibo aumentaron drásticamente. Incluso alguien creó un super tema llamado Pareja Cielo Despejado. Mi cuenta también fue descubierta. Incluso algunos fans de Miriam comenzaron a apoyarme. Internet explotó. Admito que antes tenía prejuicios contra Ricardo. Ahora, por favor, que la pareja Cielo Despejado se reconcilie de inmediato. Ricardo da mucha pena. ¿Por qué su hermano lo maltrata? Ricardo cantando esa frase, atardecer frente al cielo despejado, suena tan bien. Miriam sabía que era la otra y aún así insistió. ¿De quién es realmente el hijo? Bah, Miriam es una habitual en armar escándalos y además molesta a su hermana. ¿Qué persona tan? La pareja Cielo Despejado es tan adorable. Sunny es hermosa y Ricardo es guapísimo. Pareja perfecta. El hombre despreciable que embarazó a Miriam. Que salga a la luz de una vez. Om Mani Padme Hum. Este asunto se propagó en Internet durante bastante tiempo. La reputación de Ricardo dio un giro. Su carrera no se vio afectada en lo más mínimo. Es más, las acciones de su empresa aumentaron. Miriam empezó a desaparecer de la vista del público. Todos especulaban que o bien estaba recuperándose de un aborto, o se había ido al extranjero a tener al bebé. Hugo, por su parte, seguía oculto en las sombras, presionándome todos los días para que me casara con él. Capítulo 14. Después de que concluyó exitosamente el proyecto de cooperación entre eBay, anunció oficialmente ese mismo día la cancelación de mi compromiso con Hugo, y publiqué en internet la foto de Hugo besando a Miriam, junto con una grabación. Así que los temas en tendencia difamando a Ricardo los arreglaste tú. ¿Y qué pasa con Miriam? La esposa del grupo Bay no puede ser una actriz sin renombre. Ella solo sirve para aventuras pasajeras. Hugo fue expuesto públicamente. Los internautas comenzaron a insultarlo y atacarlo ferozmente. Las acciones del grupo Bay cayeron en picada. Todos los días, periodistas y fans acérrimos de Miriam rodeaban su empresa. Se dice que un día, apenas llegó a la entrada de la compañía, le arrojaron huevos podridos y le echaron agua sucia de trapeador. Desde entonces, no se atrevió a volver a la empresa. Aproveché la oportunidad para tomar varios grandes proyectos que originalmente iban a cooperar con Bay. Ricardo me llamó. Su tono era como el de un perrito lastimero. Sunny, ¿puedes venir a buscarme? Quiero verte. Ahora mismo.
Claro. ¿Dónde estás? En la comisaría. Desde la muerte de los señores E. Ricardo había estado investigando la causa del accidente de sus padres. Había conservado en secreto el coche dañado de aquel entonces y descubrió en las cámaras que Hugo había cortado los frenos. Ricardo llevó las pruebas a la policía y presentó una denuncia. Hugo fue arrestado e investigado. El grupo Bay quebró y fue liquidado. El resto de la vida de Hugo la pasaría en prisión. Al salir de la comisaría, abracé a Ricardo. Estas pruebas las recopilaste hace tiempo. ¿Por qué esperaste hasta ahora para que Hugo recibiera su merecido? Es por mí, ¿verdad? Pude sentir las emociones reprimidas de Ricardo liberándose de golpe. Acarició mi cabeza y, con voz ronca, dijo: Sani, no quería que sufrieras el más mínimo daño. Sé que necesitabas tiempo. Necesitabas afianzarte en Y y terminar legítimamente tu compromiso con Hugo. No quería que cargaras con el estigma de tener un prometido asesino. Solo cuando ya no tuvieran ninguna relación y este asunto no pudiera implicarte, pude actuar contra Hugo. Una emoción indescriptible inundó mi corazón. Solo pude abrazarlo con fuerza y decir en voz baja: lo siento. Capítulo 15. Con mi disculpa. Lo que le di a Ricardo fue un anillo en mi dedo anular. Él siempre cumple lo que dice. En efecto, compró un anillo de diamantes más caro y más grande. Me parecía un gasto excesivo y, además, no era muy práctico de usar. Dijo que presosamente quería elegir el más pesado, para que al llevarlo siempre sintiera culpa y no pudiera alejarme de él. Más tarde, Miriam vino a buscarme a la empresa. Había abortado y parecía haberse recuperado. Frente a los empleados, me insultó llamándome desagradecida, diciendo que le había robado la empresa de su familia y que jugaba a dos bandas, hasta que vio el brillante anillo en mi mano. Entonces rompió en llanto descontrolado. Sani, ¿por qué? Claramente soy mejor que tú en todo. ¿Por qué Ricardo no me elige a mí? Incluso Hugo me ha estado engañando. Ya tenía un hijo suyo, y la que quiere casar es a ti. Al ver a Miriam, consumida por los celos y desquiciada, perdí completamente la paciencia. Agarrándola del cuello de su ropa, le di 2 bofetadas. Miriam, fuiste tú quien arruinó tu propio camino. No culpes a los demás. En su momento no debiste haber sido tan ilusa y seguir a Ricardo al extranjero. Hugo, ese desgraciado, es el más adecuado para ti. Nadie más lo quiere. Miriam me miró con los ojos muy abiertos, incrédula. Justo en ese momento, llegó la policía. Ella, como si se aferrara a un clavo ardiendo, agarró el brazo de un policía, cubriéndose la cara y llorando. Esta mujer me golpeó. Arréstenla. Quiero denunciarla. Un par de esposas cayeron sobre las muñecas de Miriam. Fue arrestada por evasión de impuestos, con una suma que ascendía a 100 millones. Ricardo me dijo que mi padrastro había vendido todo lo valioso que tenía para pagar los impuestos de Miriam. El día que me probé el vestido de novia, mi madre me llamó, llorando y pidiéndome que ayudara a Miriam. De lo contrario, mi padrastro se divorciaría de ella. Le dije a mi madre que, en ese caso, mejor, así después podría vivir conmigo. Mi madre me insultó llamándome desagradecida y colgó furiosa. Me giré hacia Ricardo y me encogí de hombros. ¿Ves? No puedo salvar a alguien que está ciego de amor. Nunca podré despertar a quien finge dormir. Ricardo me miró fijamente mientras yo vestía el traje de novia. Se acercó y me abrazó por la cintura. Yo también soy un tonto enamorado, pero solo contigo me siento así. No pude evitar reír y le di un beso en los labios. Entonces, ¿te doy una recompensa por ser un tonto enamorado? Ricardo preguntó. ¿Qué recompensa? Me puse de puntillas y susurré suavemente en su oído. ¿Cariño? Ricardo dijo. Sani, estás perdida. ¿Te atreves a seducirme? Ahora mismo volvamos a casa. Voy a darte tu merecido.